Tal vez sea más barato y más eficiente conseguir 8 turbinas Francis, dado de que solamente voy a tener un exceso del 10%, a conseguir 3 turbinas Kaplan, dado que voy a tener un excedente, es decir, una capacidad instalada de 0.8 veces más de lo que requiero. Ahí ya comienza o se puede dar inicio a los primeros pasos para discernir y tomar ya una decisión bajo cálculo de qué turbinas y cuántas van a ser necesarias. Vamos a otro ejemplo simple. Si hay una pregunta, alguna duda, por favor, háganlo en el momento. Bueno, si no hay preguntas del primer problema, me dice que una bomba turbina reversible acoplada a un motor generador opera entre un reservorio superior e inferior, separados entre sí por una distancia vertical de 105 metros. Las pérdidas en la tubería de presión son del orden de altura de pérdida igual a 0.75 por 10 a la menos 3 veces el caudal al cuadrado. Caudal se da en metros cúbicos por segundo y esta altura de pérdida en m metros. Las pérdidas entre las máquinas y el reservorio inferior para este caso se van a considerar despreciables. Determinar si se desea tener el máximo caudal de 65 metros cúbicos por segundo, tanto para la relación de operación de la turbina como de bomba. ¿Cuál sería la potencia del motor? Asumiendo una eficiencia total del 0.89%, o del 89%, perdón. Pregunta B. Si el motor generador tuviera una potencia equivalente a la potencia desarrollada por la turbina, ¿cuál sería el caudal durante la operación de bombeo? La pregunta C. ¿Qué velocidad llegaría a la máquina si su velocidad específica es de 140? Pregunta C. Entonces, lo primero que tenemos que comenzar con este problema es ver los datos que tenemos y graficando el sistema. Tenemos primero que la altura va a ser igual a 105 metros. La altura de pérdida será igual a 0.75 por 10 a la menos 3 veces el caudal al cuadrado. La eficiencia es igual a 0.89. El caudal máximo va a ser igual a 65 metros cúbicos por segundo. Queremos hallar la potencia cuando trabaja como bomba, la potencia cuando trabaja como turbina, el caudal durante la operación de bombeo, el QB, y la velocidad si es a, si su NS es igual a 140.
El sistema, entonces, para este caso, va a ser la bomba turbina, el cual dice que tiene un depósito y alimenta otro a una altura de depósito a depósito de 105. Y es todos los datos que tenemos. Entonces comenzamos primero por A. Cuando trabaje como bomba, mi ecuación de Bernoulli va a ser la siguiente. Altura de bomba va a ser igual a Z2 menos Z1 Vamos a explicar un poco más este aspecto. Mi velocidad en el punto 1 es 0. No hay movimiento en este punto. Donde hay movimiento es la parte de acá. Pero estoy tomando mis datos del depósito a este nivel. Mi velocidad 1, 0. Mi velocidad 2, 0. Tengo la altura geodésica y ambos están a la misma presión, la presión ambiental. Entonces, si analizo mi ecuación de Bernoulli, el cual me dice más presión 2 menos presión 1 dividido peso específico, más velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, como es bomba, más la altura de pérdida. Las presiones en ambos tanques son iguales, están en el ambiente. Las velocidades son cero, entonces mi altura de bomba me va a resultar solamente en Z2 menos Z1 más la altura de pérdida. Como turbina, como turbina, altura de turbina, hacer lo mismo, excepto Z2 menos Z1 menos altura de pérdida. Reemplazo valores, entonces, reemplazando, caudal máximo igual a 65, altura de bombeo va a ser igual Z2 menos Z1 es 105 más 0.75 sobre 1000 por el 10 a la menos 3 por 65 al cuadrado. Entonces la altura de bombeo es igual a 108.0
875 metros. Entonces la potencia es igual al peso específico por el caudal por la altura, que es la altura de bombeo, por la eficiencia, dividido en 76 para poder obtener caballos de fuerza, HPs. Entonces, la potencia de bombeo, vamos a llamarlo, va a ser igual a 1000, cada vez estamos trabajando con agua, por 65 de caudal, por 108.16875, pero la eficiencia que me dan me dice que es 0.89. Entonces, por 0.89. Pero, como quiero aumentarle, en este caso, esta eficiencia por una potencia de bombeo va a dividir. Debido a que esta eficiencia me va a exigir que yo alimente más de lo que me va a producir esta bomba. Lo divido entonces entre 76 por 0.89. Lo cual me resulta en que la potencia de bombeo va a ser igual a 108.685, 35 por 1000 entre 76 entre 0.89. Mi potencia de bombeo resultante va a ser de 103.946.9 caballos de fuerza, HP, cuando este sistema trabaje de bombeo. Pero ahora, cuando trabaje de turbina, como bomba, va a tener que su altura de bombeo va a ser lo siguiente y su potencia de bombeo va a ser lo siguiente. Pero como turbina, la altura de turbina será igual, reemplazo, 105 menos 0.75 sobre 1000 multiplicado por 65 al cuadrado. Lo cual voy a obtener 101.83 metros. La turbina me va a dar menos de lo que sería su altura total. Con las diferentes pérdidas y todo lo demás. En cambio, cuando trabaja como bomba, me va a pedir o va a requerir un mayor tipo de bombeo debido a las mismas pérdidas. Va a haber esa compensación por la pérdida si trabaja en ambos sentidos. Por consiguiente, la potencia de turbina va a ser igual, en este caso, al peso específico del agua por el caudal máximo, por la altura de turbina, por la eficiencia entre 76. Acá la eficiencia nuevamente va
a reducir la potencia que yo voy a obtener. Reemplazo, potencia va a ser igual, la turbina 1000 por 65 por 101.83225 dividido, perdón, por 0.89 dividido entre 76. Entonces la potencia como turbina va a ser igual a 77.512.339 rayos de fuerza. No, rayos de fuerza. Le tengo entonces la altura y la potencia. Ya tenemos las potencias con las que trabajaría, ya sea como bomba o turbina, este sistema. Ahora respondemos la segunda pregunta. Si el motor generador tuviera una potencia equivalente a la potencia desarrollada por la turbina, ¿cuál sería el caudal durante la operación de bombeo? Entonces hacemos lo siguiente. ¿Ve? La potencia de la generación o del generador va a ser semejante a la potencia de la turbina. Entonces, funcionando como bomba, aplico la potencia de bomba. Lo que me está pidiendo en la operación de bombeo. Reemplazo la potencia de la turbina igual 1000 por el caudal de bombeo por la altura de bombeo, que sería 108.17, entre 76 por 0.89. Reemplazo el caudal de bombeo con la misma potencia que de la turbina, va a ser igual a 77.512.34 por 76 por 0.89 dividido entre 1000 por 108.17. El caudal va a ser igual a 48.47 metros cúbicos por cada segundo. Es decir, si tuviera que utilizar el mismo motor con los valores nominales a lo que normalmente trabaja como turbina, este sería el caudal de bombeo que este sistema podría proporcionar. Esta es la respuesta de la pregunta B. A la pregunta C, que dice, ¿qué velocidad llegaría a la máquina si su velocidad específica es ns igual a 140? Usamos la misma ecuación que el primer problema, el cual me dice que ns va a ser igual a la velocidad por la raíz de la potencia dividido
entre la altura, 5/4. Entonces, reemplazo valores, ns 140 igual a n por la raíz. En este caso me está pidiendo como turbina, porque ns es un valor de turbinas. Entonces acá es con la potencia de la turbina. La potencia de turbina entonces es 77.511.39. Por este caso 34, vamos a salir nosotros. Dividido entre la altura de turbina, 101.83 a la 5/4. Dejo n, es igual 140 por 101.83 a la 5/4 dividido en la raíz de 77.511.34. Entonces n va a ser igual, para el caso de turbina, a 140 por 101.83 elevado a la 5/4 dividido entre la raíz de mi potencia de turbina. Entonces mi velocidad en RPM va a ser de 162.3635 RPM. Con esto ya hallé todas las características de mi bomba turbina reversible. El uso de bombas turbinas reversibles hay en lo que es, como vimos en la clase de teoría de las centrales, en algunas centrales que necesitan o realizan la elevación de agua en momentos no críticos para poder tener reservas en momentos de hora punta. A su vez también, sistemas reversibles, bomba turbinas, se utiliza bastante en las mini centrales eléctricas, dado que muchas veces es más barato comprar una bomba y utilizarla de turbina. Generalmente, esas bombas son las turbinas Francis, por dicho, las bombas centrífugas, las cuales facilitan ese aspecto. Lógicamente no son tan eficientes como si fuera una turbina específicamente diseñada para trabajar como turbina, pero los costos y la cantidad de energía necesaria que se requiere alimentar en esa comunidad o en esa granja o en ese ambiente donde se va a utilizar esa energía, no va a requerir muchas veces una alta eficiencia o una alta cantidad de masa energética, por lo cual la utilización de sistemas reversibles es un uso práctico y van a utilizarlo posiblemente en algún momento, si es que van a trabajar en lo que es el aspecto energético. ¿Alguna pregunta o dudas a este punto?
de preguntas, pasamos al siguiente problema. Esto es ya para turbinas Pelton. Procedemos. El enunciado me dice que una central hidráulica, una turbina Pelton de múltiples chorros produce 21.000 HPs. Bajo un salto de 335 metros, girando a 500 RPM, y asumiendo que la eficiencia total de la turbina es de 0.84 y la cifra de presión es de 4.72, determinar el número de chorros de la turbina, el diámetro de cada chorro, el NS, usando el diseño de los chorros, asumamos que la relación del diámetro medio del rodete para el diámetro Pelton al diámetro de chorro es de 9.49. La característica de la turbina Pelton nuevamente y funciona como un molino, solo que un molino mucho más sofisticado. La turbina Pelton, según las imágenes, tiene cucharones, los cuales se mueven a través de flujos de chorro a altas velocidades, es decir, transforman la gran altura, el potencial energético dado por la altura, en velocidad, con toberas. El diseño viene calculando cuántos son los chorros o el número de chorros necesarios para realizar este movimiento. La cantidad de chorros se diseña y eso lo vamos a calcular en este problema. Entonces comenzamos. Primero con los datos. Tengo que la potencia va a ser igual a 21.000 HPs. Mi relación de diámetros, es decir, yo voy a tener mi turbina Pelton con sus cucharones. Voy a tener el diámetro, como dice acá, del rodete, que va a ser este, por lo D mayúscula, y el diámetro del chorro, la tobera de diámetro, vamos a llamarlo D, que va a realizar el movimiento. Entonces tengo también ese dato.
porque D va a ser igual, D sobre D va a ser igual a 9.49. La altura, 335 metros. Velocidad, de giro, 500 RPM. La eficiencia, 0.84. La cifra de presión, 4.72. Ingeniero, una consulta. El último dato, ¿qué dijo? La cifra de presión se llama. Es la relación de presiones que se va a tener. Se me pide hallar el número de chorros y hallar también el diámetro de cada chorro, el D, y me pide hallar el NS. Entonces comienzo con la primera relación básica que me va a decir que el número de chorros va a ser igual al caudal total entre el caudal de cada chorro. Vamos a llamarlo caudal entre caudal primo. Entonces, para hallar el caudal total, usamos la potencia. Calculamos primero el caudal. Potencia de turbina entonces va a ser igual al peso específico del agua por el caudal, por la altura, por la eficiencia, entre 76. Sabemos que estamos trabajando en caballos de fuerza. Reemplazamos datos, 21.000 HP va a ser igual a 1000. Estamos trabajando con agua. Vamos a asumir que es agua relativamente con la misma densidad que el agua normal. Por el caudal, por la altura que es 335 metros, por 0.84, la eficiencia entre 76. Dejo el caudal es igual a 21.000 por 76 dividido entre 1000 por 335 por 0.84. El caudal en todo caso va a ser igual
5,67 metros cúbicos por cada segundo. Ya. Ahora vamos a hacer uso de mi cifra de presión. La cifra de presión va a ser una relación entre presiones, las cuales va a ser la presión que va a ejercer la altura, es decir, toda la altura hasta el tope, que es 335, y cuánto está transformando en este punto. Para lo cual entonces cifra va a ser igual a la altura sobre la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazo valores y voy a tener que 4,72 va a ser igual a 335 dividido u al cuadrado, es lo mismo que decir pi por el diámetro del rodete, porque es el giro que va a realizar, dividido por n entre 60, todo esto elevado al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Y la gravedad en este caso es 9,81. Lo despejando, puedo obtener todo esto igual 5 entre 4,72 entre 2 por 9,81. N va a ser 500, dado que tengo como dato. La velocidad en RPM es 500. Sigo reduciendo. Y voy a obtener que D va a ser igual, el diámetro va a ser igual a toda esta multiplicación y división, 335 entre 4,62 entre 2 por 9,81 3,8174 al cuadrado por 60 entre 500 por pi. Entonces el diámetro del rodete será igual
Para dar un poco mejor esto. $3.52. Raíz sería 37.3165. Voy a tener que D va a ser igual a 1.4253 metros. Con este valor entonces uso la relación de diámetros que voy a obtener D sobre D es igual a 9.49. Reemplazo el D obtenido y el diámetro del chorro va a ser igual a 1.4253 dividido entre 9.49. Mi diámetro de chorro va a ser igual a 0.1519 metros. Tengo otra respuesta. Sería el chorro y ahora voy a proceder a hallar lo siguiente. El caudal de cada chorro va a seguir esta ecuación. El caudal prima, como dijimos, va a ser igual. El caudal es área por la velocidad. Es el área donde perpendicularmente va a pasar el fluido. Entonces el área va a ser el área de un círculo, va a ser el área del diámetro de chorro, que va a ser igual a área por velocidad. El área va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y la velocidad, como estamos transformando de una altura a una velocidad, el c. En este caso, c se va a transformar en la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Esto sale de la ecuación de Bernoulli, donde la altura será igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En este caso la velocidad es c, a esta también se llama con c, llamarlo c acá también. Porque no hay nada más que esté trabajando, funcionando en ese punto.
Reemplazo entonces los valores que tengo y el caudal prima va a ser igual a pi por 0.15 al cuadrado dividido entre 4 por la raíz de 2 por 9.81 por la altura que es 365. Entonces mi caudal del chorro va a ser igual a 1.43 metros cúbicos por cada segundo. Con esto regreso a mi ecuación anterior, el número de chorros original, reemplazo caudal total 5.67, caudal prima, caudal del chorro 1.43. Entonces el número de chorros para esa turbina Pelton va a resultar en 3.965, que es lo mismo que decir aproximando al mayor a 4 toberas, con 4 chorros. Por último, me piden hallar el NS. El NS entonces va a ser igual a n por la raíz de la potencia dividido entre la altura a 5 cuartos. NS entonces va a ser igual n, la velocidad en RPM es 500, la potencia 1000 dividido entre 35 elevado a las 5 cuartos. NS entonces va a ser igual a 50.5561. Con esto ya hemos encontrado todos los valores, todas las características que nos piden ayer de esta turbina Pelton. ¿Alguna pregunta, duda hasta este punto? Ingeniero, Sí. disculpe, ¿dónde podríamos estudiar? Porque si bien es cierto, es como que primera clase con ejercicios y no tenemos mucha noción, ¿no? Para referirnos a fórmulas, ¿no? De esas fórmulas que he usado y cosas así. A ver. Libros de turbomáquinas. Está el libro Mecánica y Fluidos de Frank White.
Es relativamente pedagógico, no es tampoco tan exagerado en algunos aspectos. Es el que más recomiendo y esto que es turbomáquinas prácticamente. La quinta edición, ¿verdad, Inge? La quinta, creo que ha salido una más moderna también, creo, la última. También Sengel tiene un libro, no es tan bueno como el de Frank White, pero también de Sengel de mecánica de fluidos o turbomáquinas también es relativamente bueno. Yo prefiero el de Sengen, más didáctico. Es más didáctico para el curso de mecánica de fluidos, pero en turbomáquinas, que es lo que estamos haciendo ahorita, que es en centrales hidráulicas, se va a tender a llegar ya a lo que es análisis también de lo que son ya los álabes más adelante. Y ahí un Frank White lo lleva ya un poco más a la práctica. Pero al final ambos libros ponen lo mismo, ¿no? Las ecuaciones al fin y al cabo no van a cambiar. Pero lo que sí es que tengan bien claro lo que es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es lo que rige a las centrales hidroeléctricas. Porque todavía no hemos entrado a pérdidas, a cálculo de pérdidas. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, lamentablemente por el tiempo. Si hubieran decidido que el examen fuera sábado, domingo, ahí sí íbamos a agarrar pérdidas. Un poco complicado ese cálculo de pérdidas. Hay que usar tablas. Eso ya lo vamos a dejar para la siguiente unidad. Porque ahí entra el número de Rey, no entra la rugosidad del material, los accesorios del sistema. Pero sí vamos a tocar esos puntos también. Ahorita estamos comenzando con problemas relativamente fáciles. Tampoco vamos a decir que son muy fáciles que cualquier persona. No. Pero estamos recordando los últimos temas de mecánica de fluidos que han visto. ¿Alguna pregunta, duda hasta este punto? Ingeniero, una consulta. Hay un punto donde toma el dato de de 76 Ah, es por lo que estamos en trabajando en la ecuación. estamos trabajando con caballos de fuerza, no, con caballos de fuerza, HPs. Y Es la el relación caballo de por... fuerza eh, no es 746, o sea, me estoy confundiendo con eso. ¿A qué se refiere 76? No, es que a ver, potencia HP, bomba. No, ese 746 que dices es la transformación de HP a vatios. Es la transformación a watts. Sí, sí. Sino que este 76 es el Por adimensional eso me estoy confundiendo. para transformar todos estos valores y relacionarlos con HP. Ah, ya, ya, ya. No es la transformación de unidad a unidad, sino es la dimensional que acomoda estos valores al HP. Es una constante de la Como una fórmula. constante para el cálculo bajo HP. Si yo hemos trabajado con watts o caballos de vapor, varía ese 76. Ah, ya, ingeniero, gracias. Por ejemplo, para kilowatt de 102. Y va a depender, por ejemplo, también en qué unidad está el caudal.
porque cuando el caudal está en litros por segundo, ya no es 76, sino es 762. Entonces, pero vamos a trabajarlo todo. Bueno, voy a tratar de que todo esté en toda la misma unidad, para tampoco no confundir lo que es unidades, porque es un poco lo más fácil de confundir cuando uno recién está regresando a utilizar lo que es así la transformación de unidades. Todo va a estar relativamente bajo toda una misma unidad, para no generar mucha confusión. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ingeniero, los ejercicios anteriores los va a compartir por el grupo, quizás. ¿Cuáles dos? Y los anteriores, que no he tenido la oportunidad de copiarlos. Sí, va a subir al campus, no hay problema, no se preocupen de eso. Ah, ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? No, esto tiene un problema, ¿verdad? Dice, la turbina de acción cuya rueda mide 11 metros de diámetro opera a 600 RPM con una carga total de 1650 metros, justo corriente arriba de la tobera. Calcular el diámetro de la única tobera de la rueda si esta potencia 25.000 HP. Entonces, tengo los datos. Siempre iniciar por los datos. Dice que el diámetro de la rueda mide 11 metros. La velocidad 600 RPM. Una altura de 1650 metros. Se pide hallar el diámetro del chorro. Solamente hay una tobera. Este es para otra turbina Pelton. No tienen que decirles que es una Pelton o no. Ya solamente con leer el enunciado sabemos que es una Pelton. Y la potencia va a ser igual a 25.000. Entonces comienzo con que la potencia